Buen día, bienvenidos a su noticiero Historia Literaria. En la emisión del día de hoy narraremos hechos históricos del siglo XX. En 1914, donde las primeras expresiones artísticas del vanguardismo en Europa estuvieron influenciadas radicalmente por la Primera Guerra Mundial, la cual se dio entre la mayoría de los países europeos, unos alineados con Alemania y otros con Francia e Inglaterra. Esta guerra duró 4 años y se caracterizó por el avance y los adelantos tecnológicos aplicados a las armas. El libro La belleza y el dolor de la batalla, la Primera Guerra Mundial, en 227 fragmentos, nos amplía la experiencia vivida de la guerra. Para ampliar más información sobre esta obra literaria, le damos paso a Camila. Así es, Valeria. El libro La belleza y el dolor de la batalla de Peter Englund es la obra literaria más representativa de la Primera Guerra Mundial. No es, sin embargo, un libro sobre qué fue esa guerra, es decir, sobre sus consecuencias, sus causas, su progreso, su final, sino más bien un libro de cómo fue. Lo que el lector encontrará aquí no son tanto factores como personas, no tanto procesos como impresiones, vivencias y estados de ánimo. Se trata de 20 testimonios de hombres y mujeres de ambos bandos, que van desde enfermeras, una niña alemana, hasta conductores de ambulancia, un marinero, de un cazador de montaña, entre otros. Su autor afirma que se trata de una antihistoria, porque cuenta la guerra de una forma en que casi se pueden sentir los sollozos o la respiración de sus protagonistas. Muchas gracias, Camila. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos se había convertido en la primera potencia económica mundial y los países europeos dependían de sus préstamos. Después de la guerra se dio un gran auge económico, sin embargo, este concluyó abruptamente en 1929 a causa de la quiebra de la Bolsa de Nueva York, que afectó la economía mundial de manera catastrófica, lo que se llamó la Gran Depresión de los años 30. Camila nos habla sobre esta crisis económica en el lugar de la noticia. Me encuentro a finales de 1929, en el famoso Jueves Negro. La bolsa de Nueva York se hundió estrepitosa e inesperadamente. El pánico se apoderó del parque neoyorquino y el mercado sufrió una caída del 9%. El 29 de octubre, o martes negro, fue todavía peor, el día más aciago de la historia de la bolsa de Nueva York. La venta de más de 16 millones de acciones evaporó las suculentas ganancias de todo el año y arruinó a los especuladores. Algunos, desesperados, optaron por suicidarse y el mercado siguió desplomándose. Me retiro de este apocalipsis financiero. Pasemos a estudio. Muchas gracias, Camila. En medio de esta difícil situación económica se constituyeron el fascismo y nazismo en Italia y Alemania, respectivamente. Italia pedía a través de Mussolini los territorios que no se le habían dado luego de la Primera Guerra Mundial. Los sectores conservadores, a su vez, veían en el fascismo el medio de detener a los comunistas, que amenazaban con tomar el poder. Alemania quería volver a ser el poderoso imperio que había sido, creer en sí misma, reactivar su economía y detener el avance del comunismo, y para ello Adolfo Hitler fue el líder en quien el pueblo alemán puso sus esperanzas. Camila, en el lugar de la noticia. La Primera Guerra Mundial dejó consecuencias en Alemania y muchos otros países. El día de hoy queremos preguntar a los ciudadanos de este lugar cómo afectó la Primera Guerra Mundial y asimismo ¿qué les parece las nuevas ideas que trajo Adolfo Hitler? Buen día, queremos saber su opinión sobre cómo afectó la Primera Guerra Mundial a ustedes en Alemania. Pues dañó la economía interna del país. No, y nos quitó también a nosotros el estatus y la posición que teníamos como líderes. ¿Y ustedes cómo ven las promesas de Adolfo Hitler a Alemania? Son una ilusión de volver a ser como antes, salir adelante y tener nuevas expectativas. Pues yo sí siento todavía que puede que sí, puede que no. El movimiento obrero que estamos desarrollando nos hace a nosotros buscar
una expectativa de esperanza. Entonces vamos a ver con qué sale Hitler. ¡Ay, Hitler! Muchas gracias. En noticias, en un abrir y cerrar de ojos, el escritor francés André Malraux asiste a la reunión de escritores soviéticos de 1934. Durante un debate con Marcin Gorki sentenció: "El arte no es una sumisión, sino una conquista". Como consecuencia de las ideas comunistas dadas en 1934, despiertan luchas de carácter social como los derechos de la mujer, niños y trabajadores, y un aire de rebeldía buscando justicia. La filósofa Hannah Arendt muere improvisadamente en 1975, una de las mentes más brillantes que se preocupó profundamente por la libertad humana y el poder en un mundo en el que se predicaba una libertad negativa, es decir, con la interferencia de la autoridad pública y del Estado sobre cada elección personal. Las secuelas de la Primera Guerra Mundial y la depresión de los 30 afectan a los ciudadanos con un ambiente de incertidumbre y de debilidad. Hispanoamérica libra su propia y solidaria lucha. Por un lado se busca la identificación del indígena, el campesino, el mulato y la mujer, grupos supervalorados por la conquista. Es por esto que en el panorama literario del siglo XX el movimiento vanguardista empieza a tomar posturas diferentes, queriendo romper las normas impuestas y exigen una libertad para lograr una nueva expresividad. Valeria está para ampliarnos información sobre estos movimientos vanguardistas y sus deseos de revolución. Los movimientos vanguardistas en general no tuvieron una gran duración y se caracterizaron por estar conformados por pequeños grupos de artistas que se organizaban alrededor de un fundador. Entre ellos encontramos el grupo Piedra y Cielo o Piedracelistas en 1939. Tienen un lenguaje sugerente y varios puntos de vista. Centran sus pensamientos en el sueño. El grupo Los Insulares, vinculados fuertemente con la naturaleza, exploran la soledad, amor y desesperación. También el grupo Los Cuadernícolas, fundados por Jaime Ibáñez en 1944. Muchas gracias, Valeria. Hasta aquí llega nuestra emisión de hoy. Muchas gracias. Esperamos la emisión del día de hoy haya sido de su agrado. Y recuerden que la historia es bueno recordarla, pero no repetirla. Gracias por ver su noticiero. Feliz día. Los esperamos en una próxima emisión.